de tópico mientras se va la canción. Ayer conocimos la nueva encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. Te voy a tirar algunos datos y después los vamos a desgranar, obviamente, para que podamos entenderlo un poquito más. El 36% está satisfecho con la marcha general de las cosas. El 61% está insatisfechos con diferencias según ideología, voto, edad y sexo. Te digo más, el 52% desaprueba al gobierno de Javier Milei, el 45% lo aprueba, también con diferencias según ideología, voto, edad, sexo. Y atención a esto, por partido, empate técnico. Si las elecciones fueran hoy, el 26% votaría La Libertad Avanza, aún con estos datos que te di antes, 24% al peronismo, 10% al PRO. Vamos a hablar con Diego Reynoso, director de la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. Diego, aquí Clemente Cancela, David Cayón, Daniel Steingar, Guido Berkovich, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Clemente? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, muy bien. Tengo entendido que sos amigo de la casa, así me dijo Martín Fernández Madero. Sí. Así que el visitante soy yo acá. Pero te quiero pedir que me aclares un poquito estos datos, porque estoy viendo que bueno, hay, no sé, aparece mucha insatisfacción, pero por otro lado, tiene la mayor intención de voto La Libertad Avanza. Bueno, eso es técnicamente un empate técnico, ¿no? Sí. Cuando nosotros preguntamos también por oficialismo-oposición nos da 29-29. Después cuando preguntamos concretamente con las etiquetas, se ve que claramente hay algunos que piensan votar al oficialismo, pero no necesariamente La Libertad Avanza, con lo cual quiere decir que hay una señal de que ven a otros partidos como oficialistas, ¿no? Claro. Eso suelen ser un pequeño porcentaje del PRO. Lo ve al PRO como oficialismo y otro porcentaje del PRO lo ve al PRO como oposición. Pero bueno, ese es un tema que tendrán los electores que se identifican con ese partido. ¿Pasa con la UCR algo similar, Diego? ¿Pasa con la UCR? ¿Cómo? ¿Con la UCR pasa algo similar a esto también, que me está diciendo el PRO? Pero en muchísima menor medida y por lo tanto es menos estimable porque declararon, obviamente hay un montón de gente que todavía no sabe quién va a votar, ¿no? Claro. Pero muy pocos declararon votar a la UCR, digamos, ¿no? Sí. Obviamente estos datos son muy provisorios porque todavía falta un montón, la gente no sabe, pero ya los que están más decididos, que por lo general son los más intensos, parece ser que están divididos en dos grandes grupos, que son los votantes del peronismo, probablemente alguna de las diferentes versiones, dependiendo de cómo vaya el peronismo, y los votantes de La Libertad Avanza. Esto quiere decir que La Libertad Avanza copó, consolidó ese espacio que históricamente lo ocupaba el PRO, Juntos por el Cambio, y que bueno, me parece que esa va a ser el gran fenómeno político electoral de este año para analizar, ¿no? Cómo La Libertad Avanza se termina comiendo, erosionando o copando el espacio que históricamente ocupó el no peronismo o antiperonismo, ¿no? ¿Cuál es el dato que más te llama la atención? Digo, más allá de esto que estás diciendo de La Libertad Avanza, te lo pregunto porque a mí me llama mucho la atención lo de 61% insatisfecho y 52% de desaprobación. Me sorprenden estos números a mí. No sé si a vos te sorprende, si veías venir esta tendencia también. Mira, el gobierno terminó noviembre-diciembre con un gran año desde el punto de vista de aprobación. Casi, después de haber tenido momentos de bajón y subidas, terminó casi con con el nivel de aprobación a nuestros estudios, con el nivel de aprobación casi similar a los votos que obtuvo en la segunda vuelta. Sí. El 55% lo había votado y en noviembre-diciembre tenía un 54% de aprobación. La verdad que había terminado un año muy bien, casi todas las demás variables daban bien. Nosotros hemos hecho también un análisis pormenorizado de algunas iniciativas del gobierno y concluíamos que no había un acuerdo programático con el gobierno por parte de la sociedad. Al gobierno se lo aprueba básicamente por, yo diría, dos cosas que generan un tercer efecto. Primero, la política antiinflacionaria. La gente valora positivamente eso. Segundo, la estabilidad del tipo de cambio. Y tercero, eso había generado una expectativa de futuro respecto de que íbamos a estar mejor el año que viene. Un montón de gente lo decía. De lo que nosotros llamamos el optimismo prospectivo era muy alto y venía creciendo. Que me parece que eran los tres pilares que explicaban la aprobación de Milei. De enero, yo diría, nosotros vimos una inflexión desde Davos en adelante. El gobierno empieza a tener un problema y es que no logra controlar la agenda pública. ¿Qué digo con esto? La gente no conversa de lo que el gobierno quisiera que la gente converse. Empieza a conversar de otras cosas. Claro. Fue la marcha LGBTQ+, después fue el tema de la designación de los ministros de la Corte por decreto, el tema del criptoescándalo,
la entrevista con Johnny Viale, La represión, me imagino, de los jubilados también. totalmente, Sí, Manes Caputo, bueno, en fin. Y entonces sí. ya el gobierno perdió el control de la agenda, estas otras cosas empezaron a entrar en la agenda pública y esto volvió a erosionar el respaldo o la aprobación de la gente en el gobierno. Ahora viene un desafío para el gobierno. Esta incertidumbre que se genera en torno a el acuerdo con el FMI, de alguna manera se transforma en la sociedad, bueno, en la parte más informada de la sociedad, en una expectativa respecto de si el gobierno podrá o no mantener el tipo de cambio. Y Eh, eso, de alguna manera, genera algún tipo de expectativa inflacionaria que erosiona nuevamente el apoyo al gobierno, ¿no? te quiero preguntar, Diego, durante mucho tiempo se hablaba de si entraba la bala o no entraba la bala. Ante cada Sí. problema que podía tener el gobierno, durante el primer año no entró ninguna bala. Te quiero preguntar, si ahora, la figura es muy fuerte igual, no me gusta, pero si sentís que ahora entró justamente alguna, ¿y en qué lugar pone a la oposición? Porque por lo menos durante todo el año pasado el kirchnerismo fue mancha, fue mala palabra, y tengo la sensación de que el gobierno lo aprovechó muchísimo. Hoy por hoy, oposición, llámese kirchnerismo, peronismo y demás, ¿qué lugar ocupa a partir de si efectivamente entra o no entra la bala? Dos cosas. Primero, sí, yo creo que de Davos en adelante, lo de Davos podría haber sido corregido, no, podría haber sido una crisis comunicacional y listo, pues ya había pasado Ujú. digamos, en la conferencia de Davos previa del otro año del presidente. Pero yo diría que esta crisis que tuvo el gobierno fue la primera crisis en manejo de agenda que tuvo. Hasta ahora siempre lograba salir airoso, lograba que la gente converse de lo que el gobierno quería, podría mostrar resultados. Me parece que esta es la primera vez que el gobierno es, yo diría, el primer daño que sufre el gobierno, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de su vínculo con la opinión pública. Lo puede recuperar tranquilamente, puede seguir cayendo, eso no podemos saber. Pero sí yo diría es la primera vez que el gobierno, bueno, no quería usar la metáfora, pero ya que la usaste, le entra una bala desde el punto de vista comunicacional y estratégico, ¿no? Bien, Eso clarísimo. Segundo, sí. la gente ve al peronismo como casi diría, la alternativa excluyente de oposición. Ujú. ¿No? De hecho, lo preguntamos y le preguntamos dirigentes también, ya lo venimos preguntando hace rato a eso. Hasta hace muy poco Axel Kicillof sigue disputando, pero era entre los que desaprobaban al gobierno el dirigente que mejor imagen tenía. Y lo que vimos en esta última medición, después de 2 meses y medio de no estar midiendo, fue que repuntó Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Cristina Fernández se vuelve a ser digamos, la dirigente que es vista como, por parte de quienes no aprueban al gobierno, porque son los que no van a votar, digamos, ¿no? Sí. Ahí Cristina Fernández alcanza niveles de imagen positiva alrededor del 51% más o Uf. menos. Obviamente, no es mucho, no es mucho. Pero ¿Por para qué? ella sí es mucho. Para... Claro, pero si la mitad desaprueba al gobierno y Sí. solo la mitad de los que aprueban al gobierno tienen una imagen positiva de Cristina, eso es algo así como un 25% de imagen positiva global. ¿Se Sí. entiende? Pero para Cristina es bueno, ¿por qué? Porque dentro digamos, la alternativa de dirigentes opositores, ella hoy es vista como la figura con mejor imagen, ¿no? Bien, estamos hablando con Diego Reynoso, que es doctor en Ciencias Sociales de Flaxo, y es el director de la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. Acá tengo un dato, Diego, sobre el cual me gustaría que charlemos, que dice que la mayoría de los encuestados considera que el gobierno debería aumentar el presupuesto en áreas como seguridad social, el 82%, salud pública, el 81%, y educación pública, 75%. Son banderas contra las que fue el gobierno actual. Y en contraste, las áreas donde más encuestados creen que el presupuesto debería reducirse son los subsidios a las empresas y las políticas de género. Que vos me decís política de género, yo pienso en kirchnerismo de alguna manera, como que Sí. sigo encontrando ese rechazo al kirchnerismo, pero por otro lado hay una señal clara también para el gobierno, ¿no? Con respecto a dónde quieren que aumenten los presupuestos. Mirá, yo creo que el gobierno intentó instalar la idea de un Estado más chico. Sí. Y aparte creo que genuinamente lo hizo el gobierno, o sea, cree en eso, digamos. Una buena parte ideológicamente está de acuerdo con esta idea más minarquista, de un Estado más pequeño y demás. Nosotros sí empezamos a hacer esta pregunta que la copiamos de la General Social Survey de Chicago y empezamos a hacer el traqueo de si la prédica del gobierno modificaba la creencia en la necesidad de un Estado más grande, más chico y demás, ¿no?
Y vas a ver que hay un gráfico que nosotros pusimos que desde que empezamos a medir eso es súper estable. Sí. 50% de los argentinos dicen yo quiero un Estado más grande que ofrezca servicio y solo un 30%, solo no, es bastante, quieren un Estado más pequeño. Y después lo preguntamos por área para ver dónde la prédica esta de que hay que reducir presupuesto y demás tuvo más efecto. Y claramente tuvo efecto, fíjate que hay 4 áreas donde tuvo efecto. Vos señalaste el tema de subsidios a las empresas, Sí. el tema género, identidad Sí. y demás, que cuando yo pienso en eso, pienso en Eli Gómez Alcorta, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Pero ahí, también en el tema de servicios de inteligencia, que es un área en donde pasó lo contrario, digamos, ¿no? El gobierno destinó mucho más recursos, no contrajo recursos en esa área. Y la otra es exteriores, donde el gobierno también está llevando una prédica fuerte de reducir, digamos, el presupuesto del área de internacionales, de servicio exterior y demás. Pero en el resto de todas las demás cuestiones, en general los encuestados nos dicen que quieren un Estado más activo y más presente. Por lo tanto, yo te decía antes, no pareciera haber un acuerdo programático con el gobierno. Cuando digo programático es que la gente que lo apoya, el 45 que lo apoya, que es menos que en diciembre, pero que es bastante todavía. Es un montón, sí. Sí, que el 45 que lo apoya creo que lo premia o lo apoya por la política antiinflacionaria, pero no está de acuerdo con toda la agenda programática que el gobierno intenta impulsar. ¿Y cómo pensás que incide la batalla cultural? Esta batalla cultural es tan relevante. Me parece que, bueno, ese es, digamos, aparte de la agenda económica, de la cuestión ideológica acerca de qué tipo de Estado y demás, viene otra pata, que es otra parte de la coalición, digamos, ¿no? Sí. Porque quizá lo novedoso de la Libertad Avanza es que une la derecha hasta ahora en Argentina, o lo que nosotros conocemos como la derecha, siempre fue multidimensional, digamos, ¿no? Sí. Tenías derecha en lo económico, derecha en lo cultural y derecha vinculado en términos de régimen político, los que te reivindicaban la dictadura. Pero los que eran derecha en términos de régimen político por ahí eran nacionalistas y entonces compartían una dimensión con el nacionalpopulismo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hizo la Libertad Avanza es poner a todas las derechas adentro. Hoy la pata cultural, la pata Fuerzas Armadas, nacionalismo y la pata económica están todas en una misma coalición. Sí. Les cuesta convivir, pero están todavía en una misma coalición. Y me parece que, bueno, el que expresa claramente, yo diría, simbólica, ideológica y comunicacionalmente la pata de la batalla cultural desde hace mucho tiempo es Agustín Laje, Nicolás Márquez. Y me parece que están intentando instalar un debate que no es, a ver, no es nuestro nada más, ¿no? En todo el mundo está dando vuelta esta cosa, esta batalla anti-woke y demás, antiprogresista, llamémosla, para ver, bueno, me parece que es un intento de correr muy gramscianamente, ¿no? Los consensos hasta los que habíamos llegado como sociedad respecto del bienestar, respecto de ciertos derechos conseguidos, de ciertas libertades que hemos conseguido. Bueno, a ver cómo se pueden correr y replantear. Hay que ver hasta dónde tiene éxito. Nosotros hicimos un experimento, pero que no lo publicamos porque va a ser publicado en un paper, donde dividimos en 3 bloques, a un bloque de los entrevistamos le ponemos una frase, digamos, ¿no?, del presidente sobre algunos de estos temas, a otros no le ponemos nada y a otros le ponemos datos de investigaciones empíricas duras respecto de lo que se ha ganado. Y a los que sometimos a los discursos del presidente, cuando le preguntamos el nivel de acuerdo sobre temas vinculados con LGBTQ+, cambio climático y demás, el rechazo sobre esas políticas aumenta después de someterlos, digamos, a la prédica, digamos, batalla cultural, ¿no? Con lo cual me parece que es un intento de, bueno, a ver hasta dónde cala estos nuevos discursos, en qué porción de la sociedad cala y se vuelve a correr ese consenso. Me parece que es una estrategia política muy, yo diría, tradicional, ¿no? Te hago la última pregunta con respecto a esta estrategia. Digo, ¿hay algún riesgo de que se espeje en lo que pasó con el kirchnerismo, con su batalla cultural, en el sentido de que, pienso en el gobierno de Alberto Fernández y si querés también en el anterior de Cristina, pero bueno, esta cosa de la ley de identidad de género, el aborto, todo lo que fue saliendo y fueron banderas, en un momento terminó pasándole
algunos grupos de gente o un montón que decían, bueno, está bien, esto está buenísimo, la batalla cultural está buenísima, pero yo no llego a fin de mes, yo no tengo laburo. A mí, ¿quién me mira? Lo estoy diciendo de una manera muy brutal. ¿Puede pasar al revés? ¿Puede pasar que acá pase lo mismo? Buenísimo, dale, le cortaste el presupuesto, cerrás el Ministerio de Mujeres, le cortás el presupuesto a las políticas de género, pero yo sigo sin comer. O sea, no deja de ser batalla cultural. ¿Le podría pasar algo similar? Lo que sí creo que puede pasar es que la batalla antiinflacionaria va a empezar a rendir electoralmente o políticamente cada vez menos, digamos, ¿no? Porque esta es la política que apoya, respalda, explica una buena parte del apoyo a Javier Milei. De hecho, la inflación, que durante 2 o 3 años fue el principal problema de los argentinos, casi el 70% te decía que era el principal problema, hoy solo el 15% más o menos te dice que es el principal problema, y empiezan a emerger otras preocupaciones. Hasta hace poco emergían bajos salarios y pobreza, crecían como nuevas preocupaciones, y yo diría que en el medio de toda esta cuestión que estamos hablando de Davos para acá, donde el gobierno pierde el control de la agenda, logró instalar una nueva agenda, que es el tema de la inseguridad. Bien. Y esa nuevamente repicó muchísimo. Hoy la inseguridad es percibida por los entrevistados como el principal problema. Entonces, yo creo que, bueno, si el gobierno empieza a entender que ya la inflación no es una preocupación de los argentinos y que cada vez va a rendir menos, ¿entiende? Como caballito de batalla, tenés que encontrar un nuevo tema en el cual vos puedas ofrecer soluciones. La inseguridad, por las características de este gobierno y de la ministra fundamentalmente, puede llegar a ser una candidata a explicar este intento de volver a reflotar la aprobación presidencial, ¿no? Es Diego Reynoso, licenciado en Ciencia Política, doctor en Ciencias Sociales, director de la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. Diego, gracias por habernos atendido. Clemente, Guido, David, Dani creo que también está por ahí. Sí. Un abrazo grande. Ahí va, Diego. Abrazo grande, son las 8:39 y bueno, vamos a ir con Dani porque justamente cuando se habla de la dictadura militar y de los errores de la dictadura militar son tan grandes que muchas veces se deja de lado el modelo económico de la dictadura y podemos hablar un poco de eso, ¿no? Sí, a ver, el modelo económico de la dictadura fue una catástrofe en términos económicos y por lo tanto también sociales.